Buenos días, chicos y chicas. Hoy vamos a aprender un poco más sobre la célula, sus características, sus tipos, sus funciones. Os recomiendo que toméis notas, incluso que detengáis el vídeo cuando lo necesitéis, pues al final vais a tener que responder a unas preguntas. ¿Qué caracteriza cualquier célula? Bueno, en primer lugar es la unidad básica de los seres vivos, y los seres vivos pueden tener de una única célula, siendo organismos unicelulares, a miles de millones de ellas, siendo organismos pluricelulares. Sea cual sea la célula, tiene unos elementos comunes: la membrana plasmática o membrana celular que la delimita, el citoplasma, un líquido acuoso en su interior, y el material genético, que puede ser ARN o ADN. ¿Qué tipo de células encontramos? Veremos también las características de estas. En primer lugar, hablar de la célula procariota, cuyo material genético está libre en el citoplasma, es decir, no tiene núcleo, tiene pocos orgánulos y, como podéis ver en el esquema, tiene distintos elementos, pero son muy sencillas. Son típicas de bacterias y arqueas. En esta imagen podéis ver múltiples formas que adoptan las células procariotas. En clase hablaremos más de ellas. A continuación vamos a hablar del otro tipo de células que encontramos. Son las células eucariotas. Os recomiendo que os detengáis a ver el esquema para ver las partes de estas. Se caracterizan por tener el material genético dentro del núcleo, tener muchos orgánulos y por tanto ser más complejas que las células procariotas. Son características de animales, vegetales, algas, hongos y protoctistas. Nos centraremos en dos tipos: la célula eucariota animal, cuyo orgánulo característico es el centrosoma para su división, y estas células no tienen pared celular. Ahí lo que veis es un centrosoma. En estas imágenes encontramos diferentes organismos que tienen célula animal. A continuación hablaremos del otro tipo de célula eucariota, la célula vegetal, cuyo orgánulo característico es el cloroplasto, que le permite hacer la fotosíntesis y que esta célula sí tiene pared celular. Aquí vemos algunas imágenes de algas unicelulares, pluricelulares y otros tipos de vegetales que tienen este tipo de célula. A continuación hablaremos de las funciones de los seres vivos, y como hay seres vivos de una célula, también serán las funciones de la célula. La primera es la función de nutrición, que es la obtención de nutrientes para tener energía. En primer lugar tenemos la nutrición heterótrofa, donde se capta el alimento del entorno, típica de animales, protozoos, hongos y bacterias. El otro tipo es la autótrofa, en la que se crea el alimento por materia inorgánica y energía externa, en vegetales, algas, bacterias y arqueas. Los metabolismos de estos seres son muy variables, ya los veremos en clase. La segunda función es la reproducción, que es la forma de obtener descendencia o de generar nuevos organismos. Existe la reproducción asexual, donde solo participa un organismo, y puede ser por esporas, yemas, fragmentos o partenogénesis. Ya lo explicaremos en clase. Es típica de vegetales, algas, bacterias, arqueas, protozoos, hongos y animales simples como las esponjas. La reproducción sexual, por otro lado, participan dos organismos y se da la fecundación de los gametos, típico de animales y vegetales. La última función es la de relación, que consiste en reaccionar y adaptarse a los cambios del ambiente. Esto dependerá del animal o del organismo. Tenemos receptores moleculares para seres unicelulares, células especializadas en vegetales, hongos y algas, o pasamos a los sistemas nerviosos y complejos órganos de los sentidos de los animales. Muy bien, ahora tendrás que contestar a unas preguntas. Esta célula que vemos en la pantalla, ¿qué tipo de célula es? Vamos a continuar diciendo qué tipo de reproducción puede tener este animal. Es una esponja. Muy bien, aquí tenemos una bacteria. ¿Qué tipo de célula es una bacteria? ¿Y este organismo qué tipo de nutrición tendrá? Por último, podrías comentar cómo se relaciona este animal con el ambiente.